miércoles, a grabar, ya, grabando. Recuerden que el próximo miércoles es la cátedra 2 del curso, ya donde entra dinámica, torque eh, y trabajo de energía. ¿Ya? El otro miércoles es la segunda cátedra, ¿cierto? Y en grupo. ¿Ya? Así que ustedes ya tienen que llegar con su grupo hecho. Más ratito voy a ver si que logro hacer ese Excel que hice antes con, con los grupos ya armados. Y, y eso, ¿ya? Prepárense para este miércoles que tenemos el sexto taller. ¿Qué haremos hoy? Haremos algunos ejercicios de torque, ya que yo le había subido el viernes para que estuvieran, y hoy ya los vamos a revisar, ¿ya? La materia es poca, ¿cierto? Es hasta punto de apoyo articulado. ¿Ya? Entonces comencemos. El primero nos dice, calcula el torque neto de la siguiente figura, donde se sabe que las fuerzas tienen los siguientes valores. ¿Ya? Y aquí me dan los módulos de F1, F2, F3 y F4. ¿Ya? Indique la dirección de la rotación. Para indicar la rotación, la dirección de la rotación, ¿cierto? Que esto no está estático, no me dicen nada que está estático esto, debo calcular el torque neto. Esta es la sumatoria de todos los torques. ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos que calcular el torque de F1 más el torque de F2 más el torque de F3 más el torque de F4. ¿Ya? Entonces, acuérdense cómo calculamos el torque. Necesitamos tres cosas: un punto de apoyo con el respecto a qué está rotando, un brazo, que es la distancia de la fuerza aplicada al punto de apoyo, y por último la fuerza aplicada. ¿Ya? Esta fuerza aplicada puede tener una dirección en los ejes o direcciones en los planos. ¿Ya? Como por ejemplo aquí F1 y F3 están en el plano. Ya tienen tanto componente en X como en Y. Pero F4 y F2 están en una dirección simplemente. ¿Ya? F4 está en Y y F2 está en X. Por lo tanto, veamos el torque de cada uno. El torque de F4, ¿ya? Veamos si que será horario o antihorario. Si F4 sigue actuando, continúa, ¿cierto? Con respecto al punto O, con respecto al punto O, F4 haría rotar la vara de esta forma, ¿cierto? La haría rotar de manera antihoraria, ¿cierto? Pongan, giren su mano, como la forma que yo recién hice esta espiral. Si hacen rotar su mano derecha, como la forma de esta espiral, le saldrá el pulgar mirando para arriba. Eso es dirección K positivo, y eso es un torque positivo. Por lo tanto, F4, que es antihorario, es positivo, será igual a, ¿cierto?, el módulo de F4 por el módulo de la distancia, su brazo, por el seno que hay entre ellos. ¿Ya? Entre el brazo y la fuerza. ¿Ya? Notemos que hay un ángulo de 90 grados 6. ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos seno de 90 grados, que es 1. Entonces, el torque de F4 es bastante simple. Sería 60 newtons por los 2 metros. ¿Ya? Y todo esto positivo porque genera un torque antihorario. Eso da 120 newtons. El torque de F2, ¿ya?, que está en dirección en X, se dan cuenta, forma un ángulo, está alineado con el punto de apoyo. ¿Ya? No está inclinado con respecto a algo, están alineados. Por lo tanto, para F2 me forma un ángulo cero. Eso ya lo hemos visto a comienzo de torque, que las fuerzas que son alineadas con el punto de apoyo no me generan torque, ya que si yo realizo la forma escalar, módulo de R por el seno de 0 grados,
sé que el seno de 0 grados es 0. ¿Ya? Estos son 120 newton por metro. Tengo 0 de torque. F2 no me va a generar torque. Torque de F3. Torque de F3 está en el plano, tiene un módulo de 50 newtons, pero me dice que está como tiene un ángulo de 120 grados con F2. ¿Ya? Pero a mí ese ángulo no me sirve, ¿ya? Porque el ángulo de la forma escalar, ¿cierto? El ángulo de la forma escalar, la forma escalar de módulo de F por el módulo de R por el seno del ángulo, este ángulo es con respecto entre la fuerza y el brazo. Es con respecto a esos dos. Este es una R, perdón. Es con respecto a esos dos. Por lo tanto, este ángulo de 120, de estos 120 grados no me sirve. Ya no puedo trabajar con él. Pero como sé que todo eso debe ser 180, no queda nada más que este ángulo sea 60 grados. Y ese ángulo sí me sirve. Notemos que como F3 está en el plano, la podemos descomponer. ¿Cierto? Como un F3 en Y y un F3 en X. Aquí estoy haciendo un poquito más rápido porque ya hemos visto mucho de estos problemas. Y no sé, si alguien tiene problemas, alguien está perdido, que simplemente lo escriba o lo diga. ¿Ya? Pero tengo, ¿cierto? Una fuerza en el plano y yo puedo descomponerla, tanto en X, tanto como en Y. Cabe destacar que F3X le pasa lo mismo que F2Y y no me genera torque. Entonces, todo el torque generado es generado por la fuerza 3I. ¿Cómo sería la dirección de F3I o F3? Es lo mismo. Si yo sigo el brazo, la fuerza aplicada, y yo continúo aplicando, eh, continúo aplicando todo esto, F3I me haría rotar la vara con respecto al punto 2, ¿cierto? A esto, F3I me haría girar la barra de esta forma. Si ustedes rotan su mano derecha en la dirección de la espiral que yo dibujé, les va a quedar ¿qué era horario, Ignacio? El torque de F4. Eh, si ustedes giran F3, si ustedes giran la mano, ¿cierto? De la forma de la espiral que yo giré, le va a quedar horario, ¿cierto? Entonces, este es un torque negativo. Este es un torque negativo. Sí, ese es un torque negativo. O tenemos dos opciones. O escribimos el torque como, ¿cierto? Como el módulo de F3. Tenemos dos opciones. El módulo de F3 por el módulo de R por el seno de ¿cuánto? De 60 grados. El módulo de F3, que es 50 por el brazo, que son 1,5 más 2,5. 1,5 más 2,5 son 4 por el seno de 60. O por otro lado, los podemos escribir como el torque de la fuerza I, ¿cierto? Porque sabemos que el torque de Fx no hace nada, de F3I sería el módulo de F3I por el brazo por el ángulo que hay entre ellos, que serían 90 grados. Entonces, 1, y llegaríamos al mismo resultado. Sería 50 por el seno de 60, ¿cierto? Porque descomponiendo la fuerza en el plano por el brazo. ¿Ya? Ambos nos llevan al mismo resultado. 50 por 4 por el seno de 60.
por el seno de 60 sería 532, 132, 172, 72, 73,2 newton por metro. Y esto sería lo mismo. 73, 73, punto 2 newton por metro. Y algo importante que me faltó, no olvidar que es negativo. Es un torque negativo porque me hará girar la barra de forma horaria. Por último, el torque de F1, ¿cierto? Que tenemos esta distancia, tenemos el brazo que es 1,5 y tenemos lo mismo. Tenemos una fuerza 1 de módulo de 40 newtons en el plano de 45 grados. Entonces tendríamos dos fuerzas, una fuerza, una fuerza para arriba, ¿cierto? F1i, y una fuerza para acá, F1x. ¿Ya? Entonces ya sabemos que las fuerzas en X, para este caso, no genera torque. Entonces tenemos dos opciones, o calculamos el torque con F1i o calculamos el torque con la fuerza que está en el plano. Módulo de F1 por el módulo del brazo por el seno de 45 grados. Módulo de F1 sería 40 newtons. Serían 40 newtons por el brazo, 1,5 por el seno de 45. 40 por 1,5 por el seno de 45 nos da 42,43. 42,43 newton por metro. ¿Ya? Calculamos todos los torques y finalmente veamos hacia dónde está rotando todo esto. Sumatoria de torques. Desde que me he dicho que era el torque de F1 más F2 más F3 más F4. Torque de F1 más torque de F2. Algo que no vi aquí era cómo era la dirección de F1. ¿Ya? Si F1 actuara, la imagen, el objeto rotaría de forma, de esta forma, ¿cierto? Giraría de forma, pasando a la mano derecha, giraría de forma antihoraria. ¿Ya? Por lo tanto, me genera un torque positivo. Ya, me faltó ver el signo de eso. Porque F1 va a ser un torque positivo. Sería igual a 120 newton por metro, ¿cierto? Torque de F2, torque de F3, más torque de F4. Vimos que F2 no generaba torque, torque de F1 me dio 42,43, 43 más torque de F3 menos 173,2, 173,2 más 120. 120,120 newtons. La suma de esos tres sería 42,43 menos 173,2 más 120. Medio menos 10,70, menos 10,77 newton por metro. ¿Ya? Un torque negativo, que me da mucha información, porque me indica que entonces la vara va a girar finalmente de forma horaria. ¿Cierto? Todas las varas finalmente va a girar de forma horaria. Entonces, ¿cómo queremos saber la dirección al final de cómo va a rotar un objeto? Simplemente calcularle la sumatoria de torques y ver si que el torque final es positivo o negativo. ¿Ya? Si es positivo, es antihorario, y si es negativo, es horario. ¿Ya? Así de simple.
Segundo, una viga de peso de 500 newtons de longitud de 15 metros está apoyada sobre dos puntos de apoyo O y Q. Sobre la viga se tienen dos pesos de P1, 100 newtons, y peso 2, 150 newtons. Ahí faltó la N, con posiciones señaladas en la figura. Obtenga la distancia X para que el sistema esté en equilibrio y la reacción del punto Q. ¿Ya? Recuerden que cuando tenemos a un objeto apoyado sobre un punto, vamos a tener que diferenciar si es un punto de apoyo simple o un punto de apoyo articulado. ¿Ya? Cuando es articulado, me dicen textualmente, o se los dibujo, o se lo indico, que es articulado. Ya acuérdense que un punto de apoyo articulado es cuando tiene contracción, me impide el movimiento en dos dimensiones, ¿ya? Tanto en X para Y. Estos son simplemente puntos de apoyo simples. ¿Ya? Son puntos de apoyo simples. Y se puede ver también por la reacción que genera el punto O. Simples. Puntos de apoyo simples. ¿Ya? Por lo que solo me van a generar una reacción y voy a tener que introducir las dos condiciones de equilibrio. ¿Se acuerdan que las dos condiciones de equilibrio son que la sumatoria de fuerzas en X sea cero, que la sumatoria de fuerzas en Y sea cero y que la sumatoria de torques sea cero? ¿Ya? Voy a tener tres ecuaciones y voy a tener que enfrentar esas tres ecuaciones de tal manera que me pueda encontrar lo que me están pidiendo. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la vara. Entonces tenemos la vara. Tenemos aquí, ¿cierto? La reacción de O. Fíjense que las reacciones son fuerzas. Reacción de O. Las reacciones son fuerzas de. Las normales son fuerzas de acción y reacción. El peso 1 apuntando para abajo. El mismo peso de la viga, ¿cierto? Porque no es una viga sin masa, tiene su propio peso. Y la reacción de Q, la reacción de Q y el peso 2. Tenemos esas 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas aplicándose sobre la viga al mismo tiempo. Mi punto de apoyo, con el que respecto lo voy a hacer rotar, va a ser con respecto a Q. ¿Ya? Voy a hacer sumatoria de torques igual 0 con respecto al punto Q. ¿Ya? ¿Todo esto para qué? Para que la reacción en Q no me genere torque. ¿Ya? Y solamente me va a generar torque la reacción en O y los pesos. ¿Ya? Pero así, eligiendo el punto de apoyo Q, voy a poder quitarme esa variable de no saber, de no tener el torque de RQ. Ya, sumatoria de fuerzas en X, no tengo nada. No tengo nada en X. Sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos positivo las reacciones en O más reacciones en Q, menos los pesos. Peso 1 menos el peso de la viga, menos peso 2. Y todo esto igual a 0 porque está en equilibrio, está estático, no hay aceleración. Y finalmente la sumatoria de torques será igual a el torque de cada uno menos el torque de RQ. ¿Ya? Torque de RQ es 0 más el torque de la reacción en O más el torque del peso 1 más el torque del peso más el torque del peso 2. Más el torque del peso 2. ¿Ya? Simplemente voy a tener que calcular 4 torques y ver qué es lo que me pide. Me dan el módulo de la reacción en O que me dice que le da una fuerza de 100 newtons, o sea, de 50 newtons. 50 newtons. Por su brazo. El brazo al punto O serían 8 metros. 8 metros.
Y positivo o negativo, bueno, por el seno de 90 grados, ¿cierto? Un seno de 90 grados forman un ángulo de 90 grados, pero no lo voy a escribir porque sabemos que y es 1. Seno de 90 grados, que sabemos que es 1. Tenemos que ver si es positivo o negativo. Para eso siempre les digo que váyanse a la fuerza y tracen el camino que sigue la fuerza. Esto con respecto al punto O, esto giraría así. Y eso es horario, por lo tanto es un torque negativo. Más torque de la reacción en O, bueno, ese es el torque de la reacción en O, más el torque de peso 1 que tiene un peso de 100 newtons, por el brazo, que son los 6 metros, 6 metros, y generaría un torque positivo, ¿cierto? Que si peso 1 continuara, ¿cierto? Si peso 1 continuara, todo esto giraría así. Tracen su mano derecha, pesquen su mano derecha, trácenla, muevan sus dedos de la forma de la espiral que dibujé y van a tener el pulgar mirando para arriba. ¿Ya? Eso es un torque en K, eso es un torque positivo. ¿Ya? Tanto más el torque del peso de la misma viga, que me dice que la viga tiene un peso de 500 por la distancia. Y aquí voy a tener que ver cuánto es la distancia, ¿ya? Porque la viga tiene una longitud de 15. 15 dividido en 2, 15 dividido en 2, 7.5. Ujú. Entonces esto está como mal dibujado. 7.5. 7.5. Está mal dibujado esto, perdón. Pero si esta es 6, 7.5 estaría como por acá. ¿Ya? Tendríamos que como dibujar mejor esto. Darle un poquito más de distancia. Tenemos que encontrar esta distancia. ¿Ya? Y sabríamos que esto es 7,5 y la distancia arriba es x, sería, esto es 7,5. La distancia sería 7,5 menos x, ¿cierto? Porque tengo esta distancia que vale 7,5 y tengo esta distancia que vale x. Y yo quiero saber cómo el punto por acá. Sería 7,5 menos x por 7,5 menos x, positivo o negativo. Como vimos que yo lo dibujé mal, el punto P está allá, el peso P está más allá del punto O. Del punto O. Entonces el peso P está aproximadamente por acá. Vamos a buscar esto de nuevo. El peso 2 está acá. El peso P y el peso 2 está por acá. ¿Ya? Entonces, peso P genera un torque así. Y eso es horario. No, sí, perdón. Sí, eso es horario. Entonces me genera un torque negativo. Y ya por último, el torque de peso 2 sería
menos, perdón, era menos, ¿cierto? Porque es igual al peso de la viga, menos 150 por la distancia X. ¿Ya? Todo eso igual a cero. Vamos a agregarle una página más a esto. Tendríamos, ¿cierto? 50 por 8, menos 50 por 8, menos 400, más 600, menos 500 por 7, 500 por 7,5, menos 3,750, más X, más 500X, menos 150X. 150X. Ok. Desarrollando, 500 menos 150, 350X. Y estos serán 600 menos 400, más 600 menos 3,750. Menos 400 más 600 menos 3,750. Menos, esos son 200 menos 3,750 son menos 3,550. ¿Ya? Más, y todo esto igual a cero. Por lo tanto, la distancia X será igual a 350 dividido en 350. 9,57 metros. ¿Sí? Entonces, el dibujo de arriba tendría que dibujarlo mejor. 3,5 dividido en 350. 200, sí, 355 dividido en 350. 10,14. ¿Ya? Y por último, la reacción en O la puedo obtener directamente, la reacción en Q, perdón, la puedo obtener directamente de este punto, de esta ecuación. Sería la suma de los pesos menos la reacción en Q. Sería peso más peso 1 más peso 2 menos la reacción en Q. Peso, que sería 500, 100 más 150, 500 más 100 más 150, menos los 50 de la reacción, ¿cierto? Menos 50 de la reacción. Eso es 700 newtons. ¿Ya? Así se trabaja con un punto de apoyo simple. ¿Ya? Simplemente nos genera una reacción en una dirección. ¿Ya? Aquí tuve un problema con el dibujo, tendría que hacer el dibujo de nuevo. ¿Ya? Pero enfóquense mejor en cómo realicé los torques, cómo realicé la suma de los torques y cómo encontré la distancia X. ¿Ya? ¿Cierto? La distancia X como que no me cuadra muy bien, pero es porque tengo mal hecho el dibujo. Continuamos. Entonces, un poste de 1.200 newtons y 50 metros de largo se sostiene por un cable y por una articulación en A. ¿Ya? Entonces, A es un punto articulado. En la parte superior se cuelga un cuerpo. Uy, estoy grabando. Ah, sí. Ah, sí. Soy gracias. Ahí, menos mal estoy grabando. Bueno, niños, si alguien tiene dudas con respecto a este, me avisa. ¿Ya? Pero el mayor problema es que está mal dibujado el problema, ¿ya? Pero todo lo demás está bien. Solo que tengo un pequeño problema con el dibujo. Pero lo importante es cómo aplicar las dos condiciones de torque, ¿ya? La sumatoria de fuerzas en ambas direcciones y la sumatoria de torques. Estos son como los problemas con mayor complejidad porque
aquí tenemos un punto de apoyo articulado. Ya dice, un poste de 1200 newtons y de 20 metros de largo se sostiene por un cable y por una articulación en A. En la parte superior se cuelga un cuerpo de 2000 newtons. Encuentre la tensión de la cuerda y las reacciones en el punto A. ¿Ya? Entonces tenemos estas dimensiones, tenemos este problema, una viga con su propio peso, que acuérdense que el poste, cuando tengo un poste, el peso, ¿cierto?, estaría en el centro geométrico, es el diagrama de cuerpo libre aparte, estaría en el centro geométrico. Entonces tenemos L en L medios, entonces tenemos L medio, tenemos el peso, sería L medios, y tenemos el punto de apoyo A. ¿Ya? Tenemos un punto de apoyo articulado, por lo tanto vamos a tener dos reacciones. Una reacción que, acuérdense que yo las reacciones de los puntos articulados, yo no sé qué direcciones tienen, ¿ya? Uno los va a asumir. Yo no sé si la reacción en X va a ser así o va a ser así. ¿Ya? Por lo tanto, voy a asumir una dirección. Voy a asumir que sea para el otro lado. Pensemos que sea para el otro lado. Que me genere una reacción en X para acá y que me genere una reacción en X para arriba. ¿Ya? Hay que asumirlo. ¿Ya? No sabemos en qué dirección van a estar las reacciones del punto de apoyo. En 3 cuartos de L, cuartos, que es 0,75, que es un poquito más arriba de la mitad, está la tensión. La tensión, la tensión T, formando un ángulo de 25 grados. 25 grados y al final tenemos un peso. Tenemos un peso, un objeto pesando, donde me dicen que estos son 65 grados y tengo un peso chiquito, un peso 1. Bueno, creo que ese peso es más grande que el peso de la viga. Tenemos todo eso y la distancia de aquí es 4 tercios L, 3 cuartos L. 3 cuartos L. Por lo tanto, ya sabemos cómo encontrar las reacciones en X, las reacciones en Y y las tensiones, introduciendo las tres condiciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en X sea cero, que la sumatoria de fuerzas en Y sea cero y que la sumatoria de torques sea cero. ¿Ok? ¿Qué tenemos en X? Tendríamos, ¿cierto? Como la tensión está en el plano, vamos a tener que descomponerla. Tendríamos tensión en X negativa, ¿cierto? Que está apuntando para allá. Tensión X, tensión Y, sería menos tensión X, menos reacción en X, y creo que solamente tenemos esas dos en el eje X, 0. En Y tendríamos tensión en Y positivo, tendríamos más la reacción en Y positivo, menos el peso de la viga y menos el peso que está colgando. Finalmente, lo más complicado es ver los torques. Sumatoria de torques será igual. Las reacciones no generan torque, acuérdense. Las reacciones, como tienen un brazo cero, tendríamos, ¿cierto?, el torque de la reacción en Y más el torque de la reacción en X. Como no tienen brazo, porque salen del punto de apoyo, no generan torques, ¿ya? No tienen el R. Lo que sí me van a generar torque, van a ser el torque del peso de la viga, más el torque del peso chico, más el torque de la tensión. Esos tres sí me van a generar torque. Torque del peso, ya este caso ya lo hemos visto, ¿cierto? Voy a hacerlo con respecto al peso
Tenemos varias opciones de hacer esto. Sería el módulo del peso por el módulo del ángulo, por el ángulo que hay entre ellos. ¿Ya? Aquí hay varias formas de abordar esto. En clases anteriores yo hacía peso en X, ¿cierto? Peso en Y y tomaba, ¿cierto? El peso que formaba un 90 ángulo, un ángulo de 90 con este, ¿cierto? Generaba ese peso. Sería peso en Y, este peso. Peso en Y por el brazo, ¿cierto? Siempre hace la mitad, más, eso será igual a peso coseno de 65 grados, 65 grados, y eso me lo hará girar de forma antihoraria, o sea, horaria, ¿cierto? Si esto gira, sería así, antihoraria. Menos P coseno de 65 por L medio, ¿cierto? El brazo, más el módulo del peso, el módulo del peso chico, ¿cierto? Módulo de peso 1, por el módulo del brazo, que sería L, más por el ángulo que hay entre ellos, si es 65, 65 menos 90 serían 90 menos 65 serían por el seno de 25 grados. Esto me debería girar de forma horaria. Entonces sería un torque negativo también. Sería menos P1 por L por el seno de 25 grados. Más torque de la tensión, que esto está más simple, sería el módulo de la tensión por el brazo por el seno que hay entre ellos sería 25 grados. Seno de 25 grados. Y aquí yo puedo usar 25 porque es el que me genera con respecto al brazo. Más módulo de tensión, que es lo que me están preguntando, no lo conozco por los 4 tercios L, o 3 cuartos, 3 cuartos, perdón, 3 cuartos de L por el seno de 45. Y todo esto igual a 0. ¿Ya? La longitud, en el fondo, nunca la necesité. Se me va a simplificar. Tendría menos el peso de la viga, que son 1200 newtons, 1200 newtons por el coseno de 65 sobre 2 menos el peso 1, peso 1 que son 2000 newtons, menos 2000 newtons por el seno de 25 grados, más la tensión que no la conozco por 3 cuartos por el seno de 45, era 25, perdón. Seno de 25 grados. Seno de 25 grados igual 0. Tengo todo para despejar la tensión. La tensión simplemente será 600 por el coseno de 65 más 2000 por el seno de 25 dividido en 3 cuartos seno de 25. Eso es igual a 600 por el coseno de 65 más 2000, perdón, más 2000 por el seno de 25. Todo eso dividido en 3 cuartos por el seno de 25. 600 por el coseno de 65 más 2000 por el seno de 25. Todo eso dividido en
3 cuartos y dividido por el seno de 25. Me dio una tensión de 3.466,7 newtons. 3.476,7 newtons. Ok. Vamos a agregarle una página más a esto. Tenemos la tensión y lo último que me faltaba era ver las reacciones. ¿Bien? Tensión en X, que menos tensión en X, era igual a menos reacción en X, que es igual a 0. Por lo tanto, reacción en X será igual a menos tensión en X, será menos 3.466,7 por el coseno de 25 grados, ¿cierto? Porque la componente en X será menos 3.466,7 por el coseno de 25, será menos 3.141,9. ¿Ya? Me dio negativo. ¿Ya? Entonces, en un comienzo me equivoqué en dibujar no es que esté malo, ¿cierto? Solo que debía haber optado por la otra dirección. Simplemente eso me indica el signo. Entonces, la reacción en X no era para allá, no era para allá, sino que era para la derecha. ¿Ya? No es que esté malo, simplemente me dice cuál era el sentido original de la reacción, de la reacción en X. La tensión en Y era tensión en I, la reacción en I, perdón. La reacción en I será igual a la suma de los pesos menos la tensión en I. Ya, P menos P1 menos la tensión en I. P, que era 2000, ¿cierto? 1200. 1200 más, ¿cierto? Más 2000 menos la tensión 3.466,7 por el seno de 25. 3.466,7 por el seno de 25. Y eso es 1200 más 2000 menos 11. 1200 más 2000 menos 3.466,7 por el seno de 25. Me da 1734,9 newtons. Entonces, la dirección que tomé en I me da positiva, por lo tanto, reacción en I siempre era para arriba. Entonces, yo ahí sí tomé bien la opción de tomar esa reacción. ¿Ya? Eso es en resumen. Asumir unas reacciones en el punto A, realizar el diagrama de cuerpo libre, realizar la sumatoria de fuerzas, realizar la sumatoria de torques, realizar el álgebra necesario para calcular lo que nos piden, en este caso era la tensión, y finalmente encontrar los valores de las reacciones. Ya, si la reacción les da negativa, no hay que esté malo, simplemente era optar la otra dirección, como así me pasó ahora en X, y como en Y me dio positivo, me dio la dirección correcta. ¿Ya? Simplemente eso. Les voy a dejar este problema para ustedes, ¿ya? Que es muy parecido. Un talón uniforme de 5 metros de largo y de 150 kilogramos neto. Está articulado en A. ¿Ya? Entonces en el punto A van a tener que elegir dos direcciones. En B está siendo sostenido por una cuerda ubicada a 1,5 metros del extremo inferior, formando un ángulo de 90 grados con la barra. Calcule la tensión T y la reacción en el punto A. ¿Ok? Entonces muy parecido.
les dicen que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, como más simple, asuman unas reacciones en A y realizan el diagrama de cuerpo libre del objeto y encuentran la tensión y la reacción en el punto A. ¿Ya? Veamos este último problema, ya que es bastante simple. Me dice, una viga horizontal uniforme de peso de 300 newtons de magnitud y 5 metros de longitud está siendo articulado en el punto A. En el opuesto extremo está siendo sostenido por un cable formando un ángulo de 53 grados. El trabajador tiene un peso de 600 newtons y está mm, aquí hay un problema, y está a 1,5 de la pared. Determine mm, 60 aquí creo que le voy a agregar un cero más para que tenga más sentido esto. Que no tiene sentido que van a ser 3000 newtons, ¿ya? Y está a 1,5 metros de la pared. Determine la tensión y las componentes de la reacción de la pared, su módulo y su dirección. Ya me interesa ese punto, ver el módulo y la dirección de la reacción. Ya. Entonces esto es muy parecido a lo que hicimos antes, pero es más fácil, de hecho, porque la vara está horizontal. Ya. Tenemos el propio peso de la viga, el peso del trabajador, peso 1, una tensión simplemente en el plano, que forma un ángulo de 53 grados, formando un ángulo de 53, y unas reacciones en el punto A. ¿Ya? Entonces yo no sé qué forma van a tener esas reacciones, las voy a asumir. Voy a pensar que en I va a ser así, aquí va a ser en I, reacción en I, y que en reacción en X va a ser así. ¿Ya? Yo pensé que como es un punto articulado, tiene dos reacciones. Ya, voy a asumir esas, no estoy seguro si son esas, las voy a asumir. Mm, Aquí tendremos una tensión en I y una tensión en X. ¿Ok? Ya, el siguiente paso es introducir las dos condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas igual cero y la sumatoria de torques igual cero. En X, ¿qué tenemos? Tenemos sumatoria de fuerzas en X sería menos la tensión en X igual a la reacción en X. Menos más la reacción en X igual cero. En Y, ¿qué tenemos? Tendríamos tensión en I positiva y todo lo demás negativo. Menos reacción en I, menos peso 1, menos el peso de la viga. Todo eso igual cero. Y por último, la sumatoria de torques, que recuerden que las reacciones no generan torque porque no tienen brazo. Torque de la reacción en X es cero, más el torque de la reacción en Y, que es cero, más el torque del trabajador, más el torque de la viga, más el torque de la tensión. Veamos los torques. Peso 1, ¿cierto? El trabajador pesa unos 600 newtons, 600 newtons, y está a una distancia de 1,5 del punto A. 1,5, ¿cierto? Y todo esto por el seno que hay entre ellos, pero como está todo bajo la misma, con el plano horizontal, sería en el seno de 90 grados, ¿cierto? Que es 1. Y veamos cómo actuaría el peso 1. Peso 1, si seguimos la dirección de la fuerza, iría a girar todo esto de forma horaria, por lo tanto es un torque negativo. Más torque de la viga, que dijimos que para que tenga más sentido le vamos a agregar un cero, que sea 3000 newtons, por el brazo, que si la viga tiene 5 metros de longitud, el brazo va a ser 2,5, ¿cierto? Por el seno de 90 grados, que es 1, y veamos si es positivo o negativo.
si este es el punto con respecto al que está rotando, el peso P rotaría de esta forma, ¿no? Rotaría de forma también eh, horaria. Por lo tanto, es un torque negativo. Y por último, el torque de la tensión sería el módulo de la tensión, que no la conozco, por el brazo, que como está en el extremo de la barra, serían los 5 metros, por el seno de 50 grados que están actuando. ¿Ya? ¿Cierto? Estoy usando la tensión en el plano, no estoy usando la tensión en I. ¿Ya? Que también tengo la opción de hacerlo con la tensión en I. Eh, Positivo o negativo, tenemos que verlo. ¿Cierto? Si la tensión actuara, haría girar todo esto así. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿No debería ser 53 grados? ¿Y qué puse? Ah, 30. puso 35. Sí, gracias. Ah, 50, ya, está bien. 53 grados. Muchas gracias. Lo que iba que era la tensión cuando actuara va a girar de esta forma. ¿Cierto? Traza en su mano derecha como la forma de la espiral que realicé y le va a dar el pulgar para arriba, ¿cierto? Y eso es K. Por lo tanto, le genera un torque antihorario, un torque positivo. Tenemos todo para calcular la tensión. Tenemos menos 600 por 1.5, 1.5 sería menos 900, sería 900, 3000, menos 3000 por 2.5, menos 7500. Todo esto más 5 por el seno de 35, 5 por el seno de 53, 3 puntos, dejémoslo en 4, 4 veces la tensión, todo eso será igual a 0. 7500 menos 900, la tensión será igual a 8400 dividido en 4. Me da 2100 newtons. ¿Ok? De la suma de torque encontramos la tensión. Siguiente paso, igual que antes, encontrar las reacciones. Tenemos que menos tensión en X más reacción en X era igual a 0. Por lo tanto, la reacción en X era igual a la tensión en X, será igual a esta tensión que encontré, 2100, pero multiplicada por el coseno, ¿cierto? Porque no es tensión en X. Y tensión en X estará dado por el coseno de 53. Por el coseno de 53 grados. Ya, ¿cierto? 2100 por el coseno de 53 grados. Sería 1260. 1263,8 newtons, ¿cierto? Positivo. Entonces, cuando yo tome esta reacción en X para la derecha, estuvo bien, ¿ya? Estuvo bien la reacción que yo opté por elegir. ¿Estará bien la reacción en Y que opté? Veamos. Sería, ¿cierto? Tensión en I, menos reacción en I, menos el peso de la viga, menos el peso del obrero, igual 0. Estoy viendo esta. Menos reacción en I, tensión, menos reacción en I, menos el peso del obrero. ¿Ya? Entonces, yo quiero saber la reacción en I. Tendríamos menos el peso 1, perdón, esta es tensión I, más tensión I. La viga que tenía 3000 newtons, menos 600 newtons, menos, ¿cierto?
serían 3000 menos 600, más la tensión en I, que eran los 2100, por el seno de 53 grados. ¿Ok? ¿Cuánto nos dará eso? 3000 menos 600. Eso es 3000 menos 600 más 2100 por el seno de 53. Me dio menos 1922,86 newtons. Bien. Es decir, me dio negativo. Dice que yo opté por esta reacción en I. Yo opté por esta reacción en I y estuvo incorrecto. No es que el problema esté malo, no es que lo haya desarrollado mal. Simplemente es que la dirección original de la reacción en I era para arriba. ¿Ya? 1200, 1633. Voy a calcularlo de nuevo por si acaso. 3000 más menos 3000 menos 600 más 2100 por el seno de 53. 600 más 2100 por el seno de 53. Sí, me da negativo. Menos 1922. Ya. Sabemos que la reacción en I debe haber sido para arriba y que la reacción en X debe haber sido para la derecha, ¿cierto? Pero yo siempre ahí sí estuve bien. Estas son las reacciones originales. Es decir, que la reacción en total, la reacción R al final iba apuntando para este cuadrante. Esta va a ser la reacción R. Me están preguntando cuánto es el módulo de la reacción. ¿Ya? Entonces me están preguntando cuánto es este módulo y cuánto es su dirección, cuánto es el ángulo θ. Y aquí nos vamos a devolver hacia unos meses atrás, cuando estábamos aprendiendo vectores y aprendiendo a sacarle el módulo y la dirección a un vector. R en X es 1263,8 newtons y reacción en I será 1922,86. Cierto que aquí está negativo, pero el negativo solo me indica que estaba en sentido contrario. ¿Ya? Cuando le escriban en su sentido original, obviamente ahí va a ir positivo. Entonces me están pidiendo el módulo, sería reacción en X al cuadrado más reacción en Y al cuadrado. Y todo eso bajo raíz. ¿Cierto? El módulo de un vector. 1263, 1263,8 al cuadrado más 1922,8 al cuadrado. Y todo eso bajo raíz sería 2300,9 newtons. Ese es el módulo del vector R. Uno calcula la reacción de sus componentes, pero uno finalmente le puede calcular el módulo. Y me están preguntando la dirección. ¿Cuánto es el ángulo que hay que forma la reacción? Entonces, si yo me trazo este triángulo, ¿cierto? Este es reacción en X, ¿cierto? Este es el proyectado. El proyectado, ¿cierto? Esta es la reacción en Y. Reacción en I, ¿cierto? Y esta es la reacción en I. Y esto es R. Puedo calcular este ángulo. Ya tengo muchas funciones trigonométricas para usarlo, pero me voy a ir, como siempre estamos acostumbrados, por la tangente. Tangente, ¿cierto? Sería RI sobre tangente de θ, sería cateto opuesto partido por hipotenusa, o sea, cateto opuesto partido por cateto adyacente, RI dividido en RX. RI, que son
1922,8 dividido en 1263,8. 1922,8 dividido en 1263,8. 1,52, ¿cierto? Sin unidad, me va a dar esa función trigonométrica, la tangente. Pero no me interesa la tangente, me interesa el ángulo. Entonces aplicamos arco tangente y tenemos arco tangente de 1,52. Arco tangente de 1,52 me da 56,6 grados. Se obtiene la dirección de los vectores. Eso ya lo sabíamos, lo hemos visto en unidades anteriores. 6 grados. Ya. Eso, alumnos. Esto es todo lo que tenemos que discutir sobre torque. Consultas, dudas. Recuerden que les dejo el cuarto para ustedes, ¿cierto? Esto ya está subido a internet, a campus virtual, donde van a tener que asumir reacciones en A, realicen la sumatoria de fuerzas, las sumatorias de torques y ven cuáles son las reacciones originales de A, ¿cierto? Cuáles son las direcciones originales, si son a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Vimos que era también punto de apoyo articulado, y vimos este caso, que es cierto, tuve un pequeño error con el dibujo, pero son simplemente puntos de apoyo simple, ¿ya? Si no quedaron muy claros con esto, en la clase anterior también realicé un ejercicio con punto de apoyo simple, ¿ya? Revísenlo, donde teníamos dos puntos de apoyo y elegíamos hacia dónde rotarlos, si lo rotamos con respecto a o lo rotamos con respecto a B. Y el primero era simplemente ver hacia dónde rotaba un objeto. ¿Ya? Como hacíamos eso, calculábamos el torque neto. Realizamos la suma de todos los torques. ¿Ok, alumnos? Eso es simplemente todo con respecto a esta unidad. Recuerden que el miércoles es el taller y el miércoles de la otra semana es la cátedra. ¿Ya? Voy a parar la grabación